Continuamos con este su programa Panorama Fronterizo. Máster, yo quiero de inmediato que pasemos a unas declaraciones que estuvo dando en esta semana Francisco Javier García, precandidato a presidente por el PLD. Dámele audio, Máster, por favor. En esa primaria, ningún aspirante, ni yo, ni Gonzalo, ni Reinaldo, ni Temístocle, ni Francisco, teníamos capacidad para ganarle a quien en ese momento era el presidente del PLD, pero que además tenía 3 condiciones especiales, que no las saca a relucir porque no está en el partido. Fue la persona que llevó al PLD por primera vez al poder. Fue la persona que cuando el PLD pierde el poder, recupera el poder. Y fue la persona que cuando entrega el poder, se lo entrega a un miembro del PLD. ¿Tú crees que a esa persona lo podía derrotar alguien que no fuera el presidente de la República y todos nosotros? Bueno, ahí estuve escuchando a las declaraciones de Francisco Javier García con relación a las elecciones internas del PLD de cara a las elecciones del 2020. Él lo dijo claro, no había forma de ganarle si no fuera un bloque unificado en torno al presidente Danilo Medina Sánchez. Bien, perfecto. Yo quiero, Máster, quiero recordar que hasta ese momento el PLD se veía como un partido imbatible y todos los sectores se alinearon hacia lo que determinó el presidente de turno, el presidente Danilo Medina. Ahora, yo quiero, Máster, que tú me pongas, por favor, la carta que le hizo Francisco Javier García al candidato del PLD en la contienda pasada. Si puedes, por favor, házmele un poco de zoom para que los televidentes, los amigos que van a ver este programa, puedan ver el contenido de esta carta. Miren, esta carta, renunciándole a la coordinación de campaña de Abel Martínez, yo no estoy diciendo que Abel Martínez fuese el mejor candidato del PLD para llevarlo en la pasada. Y tengo mis reservas. No fue un mal candidato, tengo mis reservas. Pero la calidad política, la formación política que tenía Francisco Javier García no era para hacer esa carta en el momento que hizo la carta. No era necesario hacerla. Porque el PLD se ha caracterizado en toda su historia por ser un partido de formación política, por ser un partido que debate sus temas a lo interno, que no se expone, que lo único que salía a la luz antes de perder las elecciones en 2020 era lo que se consensuaba a lo interno del partido. ¿No sabe por qué Francisco Javier hizo esa carta a Abel Martínez? Porque el PLD había perdido en el 2020 y no tenía posibilidad de ganar en el 2024. Uno de los golpes más mortales que se le dio a ese partido en esa campaña electoral fue esa carta de Francisco Javier García. ¿Por quién? Por el peso político que tenía y que tiene a lo interno del PLD Francisco Javier García. Traigo esto a reducir. ¿Por qué? Porque la semana pasada estábamos hablando de los conflictos internos que tiene la fuerza del pueblo, las controversias que ha generado y la cantidad de renuncias que hay en ese partido y que están pasando a otros partidos del sistema. Ahora, mientras Francisco Javier va esta semana a un medio de comunicación a decir que en el 2020 al 2019 nadie tenía la capacidad de ganarle a Leonel Fernández, esto es lo que dice Gonzalo Castillo ahora haciendo lanzamiento de su campaña y tomando en cuenta que ha pasado en estos 4 años, 5 años, ¿verdad? Un proceso judicial que le ha dado fortalezas para salir en las calles. Máster, ponme el video de Gonzalo, por favor. Yo voy por todo. Yo voy por todo.
Voy por todo y seré... Y seré el nuevo presidente en 2028 para que en todos los hogares dominicanos haya más comida y que el pueblo dominicano tenga mayor bienestar. Muchas gracias. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Dos candidatos, dos precandidatos en el PLD. Uno que está levantando un grito de guerra, que le está diciendo a la población que tenga esperanza, que va a cambiar la realidad que hay en este país en este momento, y tú tienes a otro candidato que insiste en el pasado y que insiste en mantener rencillas internas para mantener un partido en confrontación, cosa que no necesita el pueblo. El pueblo ahora mismo lo que necesita es una oposición unificada. Lo que el pueblo necesita ahora mismo y lo que su partido, Francisco Javier García, necesita en este momento es una unidad de criterios. No necesita a un precandidato en un medio de comunicación diciendo que a él no le van a hacer truco. No lo necesita, porque usted está diciendo con eso que si para ganarle a Leonel Fernández tuvieron que unificarse todos y Leonel Fernández salió de ese partido diciendo que le hicieron trampa, entonces usted fue parte de esa trampa. Si Leonel Fernández salió del PLD diciendo que lo ganaron vía un algoritmo y usted dice que fue necesario unificar todo eso, entonces también quiere decir que usted fue parte de eso. Y que usted fue parte de los que apoyaron a que sea Gonzalo Castillo el candidato presidencial del PLD. Ahora, usted no apoyó a Gonzalo Castillo por ser Gonzalo Castillo. No. Usted lo apoyó porque fue el que se atrevió. Era el que tenía una hoja de trabajo reconocida en el país entero. Y no era que había malos candidatos, porque también Andrés Navarro era un precandidato y era muy bueno, con una estructura sólida, con una hoja de vida ejemplar. Había buenos candidatos. El que Dios tenga en gloria a Reinaldo Pared Pérez también era un buen candidato, con una estructura de senadores y alcaldes envidiable. Entonces, esa realidad, la del 20, la del 24, no es la de ahora. Porque ahora lo que se necesita y lo que su partido necesita y lo que la oposición dominicana necesita son criterios unificados. Además de eso, lo que queda, lo que ya estamos hablando de que es un partido de oposición, no de gobierno. Ya el proceso interno tiene que ser una lucha entre ellos. Y lo que hemos visto... Pero no puede ser una lucha visceral. Bueno, tú vas a establecer el mecanismo de lucha que tú consideres, va a depender si eso te da resultado o no. Habría que ver si él entiende que denigrando, denostando o poniéndose en evidencia él mismo, porque asume la culpa de que la historia le tiene esa guardada. Pero, ok, anyway. Marcel, ahí hay un video. Pero yo te pregunto, Rafael, antes de pasar al segundo video, yo te pregunto, rápido, si lo que estamos viendo en la fuerza del pueblo es una inconformidad interna, gente renunciando, y que no hay capacidad de consenso a lo interno, donde las dos principales figuras, que son Omar Fernández y Leonel Fernández, no han podido, esa estructura interna que lo llevó a ser un partido mayoritario, tenerla unificada en este momento, y en el PLD lo que tú tienes son dos proyectos, que también, uno que quiere impulsarse y otro que quiere retener. Entonces, ¿cuáles son las esperanzas que tiene realmente la oposición dominicana? No, pero en la fuerza del pueblo no hay problema. Lo del PLD, la fuerza del pueblo, eso es padre e hijo. Ahí no hay problema con eso. No, aquí no estoy hablando de los liderazgos principales. Yo estoy hablando pero que eso no. Porque Omar dijo que hay un problema interno, que hay falta de comunicación, que hay falta de humildad. No problema interno, sino que llamó la atención a gente que cree que ya ganaron. Y lo dijo el propio Leonel Fernández. Esto no, aquí se canta victoria cuando se hace la U27. Lo que pasa es que eso se da en todos los partidos y sobre todo cuando hay una alta expectativa de que puedan el gobierno. Y hay gente empujando a otra para que no se le pegue, por supuesto. No, cuidado, no te me pegues. Y te da un codazo porque entiende que
que tú puedes ser una sombra de su ministerio o de su consulado, tal cosa. Eso se da, pero primero hay que ganar para poderlo lograr. Porque recuérdense que Hipólito Mejía, es verdad que el presidente Fernández está sólido en un escenario, pero el presidente Mejía en febrero del 2012 le llevaba 22 puntos a Danilo Medina. En febrero del 2012. Y en mayo del 2012 Danilo Medina le ganó con el 52%. Así es que no echen los salarios del cheque de la institución que ustedes no se han ganado. Máster, tenemos un video de Omar Fernández que le deja caer otra vez con todo el peso. No, brillante, Omar Fernández. En brillante. Donde especifica la agilidad que tiene el gobierno para poner en marcha las recaudaciones, pero con la lentitud que pone lo que es para favorecer al pueblo. El audio, Máster, escuchamos. Trabajadores y emprendedores dominicanos, otra vez malas noticias. A partir de este viernes, transferir tu propio dinero te saldrá más caro. Incluso cuando lo uses para pagar un préstamo, tu tarjeta de crédito o cualquier otro bien o servicio será un 33% más de lo que pagabas. Pero hoy, sí, a partir de hoy mismo, comenzarán a retenerte un 15% sobre cada peso que factures. Es decir, que si brindaste un servicio a alguna empresa y facturaste, por ejemplo, 100,000 pesos por ese concepto, solo recibirás 85,000. Hablamos de que esta medida afecta, por ejemplo, abogados, contadores, fotógrafos, diseñadores, profesores, médicos y todo aquel profesional independiente que brinde un servicio a empresas. Lo mismo pasa con el aumento de los pasajes aéreos o con el incremento a la retención sobre alquiler de inmuebles a empresas, impuesto que empezarás a sentir de inmediato. Y queda claro que para darte el tablazo, el gobierno es de lo más diligente, pero para las poquitas cosas que te pueden beneficiar, no tan rápido. Para el año que viene, queda pendiente la eliminación de los anticipos a las microempresas, luego de que dejaron a un lado a las pequeñas y medianas, la pírrica indexación para salarios solo por debajo de 40,000 pesos, o en algunos casos, oigan bien, esperar hasta el 2028, como ocurre con la eliminación del impuesto a las hipotecas. Para recaudar impuestos, muy ágiles, pero para desmontarlos, a pasito lento. Ahí vimos la declaración del senador de la capital, Omar Fernández, que otra vez más pone la diana en el círculo del pueblo dominicano. Ojalá que este llamado permita que la agilidad con lo que nos corresponde para beneficio. ¿Y ya Omar Fernández renunció al barrilito en el Senado? No, él nunca lo ha renunciado, al contrario. Pero a él ¿hay solicita más hay recursos. algún legislador de la oposición que lo haya hecho? No, nadie renuncia, el dulce no amarga, nadie esté comiendo dulce sin Entonces, embargo. esos son de los principales ejemplos que tiene que dar la oposición dominicana para poder criticar a este gobierno. No. Primero es renunciar a los beneficios y después criticar al gobierno. Tú no puedes renunciar a los beneficios, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, por ejemplo, pero hay que hacerlo. el gobierno anunció, no, eso no es verdad, al contrario, hay que aumentarlo. Si tú observas la historia de lo que Omar Fernández hace con el barrilito. No, yo no estoy hablando del resultado de ese dinero, ni a dónde va, ni en qué se usa. Yo estoy hablando que para tú hablar con propiedad, mira, yo renuncio a esto. No tiene por qué renunciar, al contrario, que se lo aumenten. Tiene que solicitar aumento. Si tú observas, los legisladores de Estados Unidos todos tienen cantidades de recursos para su trabajo. Eso no es verdad. Por eso yo dije en principio, cuando se trataba el tema de tocar a los partidos políticos, no dañemos los partidos políticos, porque después vamos a estar como el Perú, sin sistema de partidos. Pero es que los partidos se dañan solos, Rafael. Sí, pero no es quitándole los recursos, al contrario, dándole recursos para que ellos puedan formar a su gente, para que eviten que el narcotráfico entre, para que eviten que el lavado de activos entre. Es con los recursos, no es quitándole recursos. Ya ustedes saben, hemos llegado a la parte final de este espacio. Nos vemos el próximo sábado.